En una decisión histórica, Suecia y Finlandia abandonaron su neutralidad militar y anunciaron su incorporación a la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, la alianza militar que lidera Estados Unidos y a la cual hacen parte de ella varios países europeos. La alianza que surgió precisamente después de la Segunda Guerra Mundial y que se extendió tras la caída de la Unión Soviética. La razón: la amenaza que representa tener un vecino como Rusia. Finlandia en particular tiene una historia que la une a ese país. Ya en el pasado Finlandia fue parte del Imperio ruso. En medio de la revolución se independizó y solamente 3 meses después del inicio de la Segunda Guerra Mundial fue invadida por el Ejército Rojo en la Guerra de Invierno. El temor finlandés a una incursión similar la ha llevado a tener un ejército pequeño pero muy bien entrenado y técnicamente muy avanzado. Pero también más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia son más que suficiente para tomar medidas preventivas ante las acciones y también los argumentos y amenazas recientes por parte del Kremlin. Y eso implica abandonar 80 años de neutralidad. Así lo anunció el presidente finlandés Sauli Niinisto. Hoy el presidente de la República y el Comité de Política Exterior del Gobierno acordaron conjuntamente que Finlandia solicitará el ingreso en la OTAN. Previa consulta al Parlamento. Han pasado muchas cosas desde la última vez que nos reunimos aquí el 24 de febrero. Este es un día histórico. Un nuevo camino se abre. Suecia no tiene frontera con Rusia, pero frente a sus costas está el enclave ruso de Kaliningrado, en donde permanentemente hay presencia militar rusa. La posibilidad de un movimiento hacia Finlandia hace temer a Estocolmo que Rusia, después de Finlandia, quiera avanzar hacia Suecia. También la extensa industria militar sueca ha estado involucrada en el conflicto ucraniano a través de la Unión Europea, un argumento que Moscú puede usar en su contra, al menos. Ese es parte del análisis que han hecho varios medios de comunicación en Suecia a lo largo de la semana y del fin de semana. Sobre su proceso de incorporación a la OTAN se refirió la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson. Tras el debate en el Parlamento hemos celebrado una reunión extra del gobierno en la que hemos tomado 2 decisiones. En primer lugar, el gobierno ha decidido informar a la OTAN que Suecia desea convertirse en miembro de la alianza y muy pronto el embajador sueco de la OTAN informará de ello a la alianza. Después de eso comenzarán las negociaciones para la adhesión. Suecia y la OTAN tienen una larga historia conjunta de cooperación, simulacros y esfuerzos internacionales, así que eso es algo que debería facilitar esas negociaciones. Rusia respondió en cierta forma mejor de lo que la comunidad internacional pensaba tras semanas de amenazas a Suecia y a Finlandia. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que no importa si estos países se incorporan a la OTAN, lo que temen es el despliegue de armamento en esos 2 países. Pero entonces, ¿por qué sí puede tener una relación sin amenazas con Noruega, que es un país con el que tiene frontera y que además es integrante de la OTAN? Estas fueron las palabras del presidente ruso Vladimir Putin. Escuchemos. En cuanto a la expansión de la OTAN, incluso a través de la inclusión de los nuevos miembros de la alianza, Finlandia y Suecia, quiero informarles, queridos colegas, que Rusia no tiene ningún problema con esos estados. Entonces, en este sentido, la expansión por la adición de esos países no representa una amenaza directa para nosotros, pero la expansión de la infraestructura militar en este territorio ciertamente provocaría nuestra respuesta. ¿Cuál sería? Veremos qué amenazas se crean para nosotros. Se preguntan ustedes por las reacciones a nivel internacional. Pues ha habido de todo tipo. No se han hecho esperar, por supuesto, con este tamaño de noticia que ha dado Suecia y Finlandia. Pero el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan rechazó por completo las aspiraciones de estos 2 países nórdicos de ingresar a la OTAN, una alianza de la que Turquía hace precisamente parte también. El argumento, pues para Ankara, Suecia es un refugio de terroristas y por lo tanto no contará con su apoyo para su ingreso. Las delegaciones sueca y finlandesa vendrán a Turquía el lunes. Vienen a convencernos, disculpen, pero no deberían gastar energía. En primer lugar, no aceptaríamos que quienes imponen sanciones a Turquía se unan a la OTAN. Porque entonces la OTAN dejaría de ser una organización de seguridad y se convertiría en un lugar donde se concentran los representantes de las organizaciones terroristas.
La incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN representa entonces una nueva chispa de inestabilidad en Europa. ¿Cómo podrá actuar la impredecible Rusia? ¿A qué juega Turquía en todo este conflicto? ¿Qué significa para la OTAN que estos dos países, que militarmente están muy tecnificados y muy modernos y además organizados, se incorporen? Se abre entonces un nuevo debate sobre ese concepto de neutralidad que había en varios países de Europa. ¿Existe todavía la neutralidad? Hoy en el debate de France 24, Suecia y Finlandia a la OTAN. ¿Qué hará Rusia? Para analizar este tema saludamos a Zaira Badillo. Ella es analista internacional, historiadora de Rusia y la Unión Soviética. La señora Badillo estudia los procesos políticos en el espacio soviético con foco en Asia Central y en el Cáucaso. Ella se encuentra en la ciudad de Londres, en el Reino Unido. También está con nosotros Antonio Barrios Oviedo. Él es analista, especialista en conflictos internacionales, en origen y ampliación de la OTAN. Es también docente invitado en la Universidad del Medio Oriente. Él se encuentra en la ciudad de San José, en Costa Rica. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en el debate con todos sus comentarios y preguntas. Las pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Ya ustedes las conocen en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Y nuestra etiqueta es numeral el debate F24 para que converse con nosotros y deje todos sus comentarios y preguntas. Comienzo entonces con Zaira en la ciudad de Londres. Bienvenida al programa, Zaira. Gracias por estar con nosotros en el debate de France 24. Y comienzo con esa pregunta que dejaba sobre la mesa. Esta decisión de Suecia y Finlandia de unirse a la OTAN es otra chispa de inestabilidad en Europa. ¿Cuál es su análisis? Bueno, esta decisión honestamente cambia todo el juego. La neutralidad que ha mantenido Finlandia por tantas décadas y luego la forma tan cautelosa en que Suecia ha manejado sus relaciones con Rusia, pues de repente viene a un fin si deciden unirse a la OTAN. A pesar de que Putin ha dicho que no considera esto tal amenaza hasta que haya una infraestructura militar en sus fronteras, yo creo que esto sí va a traer problemas a largo plazo y va a crear mucha inestabilidad también dentro de la OTAN, porque claramente Erdogan se ha expresado en contra de que Suecia y Finlandia sean parte de la organización, aunque yo creo que esto hay un margen de negociación que él está buscando. Pero yo creo que en estos días hemos visto unos movimientos y unas decisiones de distintos países que realmente van a cambiar la geopolítica de toda Europa y son altamente preocupantes. Sabemos que Rusia ya tiene una historial, ¿verdad?, en relación a Finlandia en el pasado, ocupando una región que en aquel entonces para la Segunda Guerra Mundial pertenecía a Finlandia. Así que hay una ansiedad de parte del liderato finlandés. Y lo mismo sucede en Suecia, que no es un país que tiene una defensa tan sólida como tal vez Finlandia la ha venido desarrollando en los últimos 10 años. Así que sí, me parece que esta decisión, también Erdogan y Putin, aunque ha sido cauteloso, me parece que es de preocupar. Antonio, en la ciudad de San José, en Costa Rica, también le doy la bienvenida al programa y punto de partida la misma pregunta. ¿Es esto otra chispa de inestabilidad, otro punto de un comienzo de otro episodio de inestabilidad en Europa que ahora involucra no países del este, sino países nórdicos? Sí, sin duda, yo creo que va a ser una situación de inestabilidad política más que militar a mediano o largo plazo. Yo creo que conforme se vayan redefiniendo los patrones geopolíticos que vinieron a cambiar radicalmente la guerra en Ucrania, una guerra que a pesar de que se presagiaba, se decía que no iba a ocurrir, incluso el mismo Putin así lo manifestó y lanza después una invasión militar en Ucrania. Yo creo que la guerra en Ucrania estaría pasando a un segundo término, aunque no menos importante, porque yo creo que ahora la fijación de Putin va a ser en el tema de Finlandia. Putin ya lo dijo muy claramente, no tiene ningún problema en que estos países entren, pero yo creo que lo dijo más en función de que no están en condición militar, por lo menos no puede jugarse un chance político de llevar a cabo otra incursión militar similar a la de Ucrania, tratando de arremeter contra Finlandia. Y yo creo que lo que estaría buscando eventualmente es tratar de suavizar un poco la situación que ha venido ocurriendo y sí, por lo menos dejar sobre la mesa el hecho de que no tiene parte en que Finlandia sea parte de la OTAN, pero mucho ojo respecto al tipo de equipo militar que vayan a poner cerca de la frontera. Como usted bien lo dijo anteriormente, son 1.300 kilómetros
de frontera, es decir, no es una frontera despreciable desde el punto de vista geopolítico, y eso yo creo que sí, digamos, va a ser un punto de tensión, aunque no de guerra, sí un punto de tensión sobre los movimientos militares, tanto de un lado como de otro, que pudieran generar la incorporación de Finlandia a la estructura de la OTAN. 1.300 kilómetros de frontera común, 3 provincias que eran de Finlandia pasaron a ser parte de la Unión Soviética después de la Guerra de Invierno. Y también hay que recordar, a menos de 250 kilómetros de esa frontera está San Petersburgo, que es la segunda ciudad más grande de Rusia y tiene un punto estratégico a nivel militar por ser la puerta del Báltico para Rusia. Es importante para Rusia tomar decisiones en cuanto a los movimientos que hagan Finlandia y Suecia. ¿Cómo puede, Zaira, reaccionar Rusia siendo un país tan impredecible como lo hemos visto a lo largo de estas semanas y estos meses en el conflicto de Ucrania, que dice no vamos a invadir, invade? Todas las semanas había una amenaza distinta hacia Finlandia, hacia Suecia, hacia los países bálticos, hacia Ucrania, pero ahora la respuesta de Putin tal vez baja un poco más las aguas, pero Rusia no se va a quedar quieta. ¿Cómo puede responder? Bueno, siempre está la amenaza del gas. Ya hubo en relación a la electricidad, también Rusia acaba de cortar el acceso a electricidad, que era apenas un 10% para Finlandia. Y bueno, está el asunto del gas, que siempre es como tal la forma en que amenaza Putin a muchos de los países alrededor. Pero yo diría que tiene que ser más que cauteloso, porque Finlandia y los rusos al otro lado de la frontera mantienen relaciones comerciales bastante estrechas, ¿no? Los pueblos en la frontera dependen cada uno del otro. Es muy común que los rusos tengan, vamos a decir, casas de verano en Finlandia, que vayan a los centros comerciales a comprar cosas. Así que hay un constante, tal vez ahora no tanto como antes, pero hay un constante flujo migratorio, ¿no?, entre ambas fronteras, ¿no? Así que Putin debe ser muy cauteloso en lo que va a hacer, porque en relación al menos con Finlandia, todavía la población rusa en esa región depende, tiene ciertos lazos comerciales y se benefician mutuamente, porque también benefician a los pueblos y las ciudades que están al otro lado de la frontera de Rusia. Así que hay que ver. Ya sabemos que en relación a electricidad no va a seguir prohibiendo de electricidad a Finlandia, pero era apenas un 10%, ¿no? Así que en ese sentido, como bien ustedes han mencionado, Putin no está ahora en la capacidad de estar amenazando militarmente a otro de sus vecinos. Y a pesar de que Finlandia es un país que relativamente, digamos, no tiene una población tan grande, 4 o 5 millones de población en relación a Rusia, que son 200 millones tal vez, ahí todo el mundo tiene la obligación de servir militarmente, ¿no? Es uno de los pocos países junto a Israel donde hay una obligación para todos los jóvenes de cierta edad servir. Así que tiene un ejército militar muy preparado, muy grande y una defensa bastante sólida. Así que en ese sentido habría que esperar cuáles son las decisiones que Vladimir Putin va a tomar en relación a Finlandia. Lo digo porque ya Finlandia y Rusia tienen una historia ahí, pero de la misma forma que tienen una historia, han desarrollado también unos lazos y cortarlos va a afectar a ambas partes. Sí, Finlandia siempre ha funcionado como una especie de país colchón entre Occidente y ha logrado llevar una buena relación con Moscú, independiente si era en la época soviética o en la actual administración del presidente Putin. Finlandia ha logrado mantener una buena relación precisamente por esa vida binacional que tienen en la República de Karelia y al otro lado de la frontera en Finlandia. Precisamente con una relación bastante estable, sólida y sin ningún tipo de agresión es la que tiene Rusia con Noruega, que es un país que es OTAN, con quien tiene frontera, con quien incluso comparte parte de la administración de un archipiélago en el norte de las islas de Svalbard. Tiene una relación cordial. Esto puede ser un buen ejemplo para esta cordialidad entre Estocolmo, Helsinki y Moscú y bajar un poco el ánimo entre estos tres países. ¿Cómo lo ve usted, Antonio? Yo creo que Noruega puede jugar un papel muy importante. Es decir, si uno ve la frontera que comparte con Rusia, prácticamente es una frontera muy corta, no reviste, digamos, una situación de amenaza como la ha venido percibiendo Putin desde que empezó esta situación de conflicto, y como ve en el caso de Finlandia, que estamos hablando de 1.300 kilómetros. Pero sí, yo creo que Noruega, como país nórdico, perfectamente puede jugar un papel muy importante frente a estos otros dos, que a pesar de que han mantenido una neutralidad
cuando más bien tanto la primera ministra como de ambos países, tanto de Finlandia como de Suecia, pues no hablan de que han sido neutrales, sino que han sido, por ejemplo, aliados estratégicos de la OTAN, aunque no necesariamente miembros plenos aceptados dentro de la estructura. Yo creo que Noruega puede jugar un papel muy importante. Incluso yo creo también que el caso de Turquía es interesante porque Turquía lo que está buscando también es buscar sopesar qué papel podría estar desempeñando Erdogan en esta situación respecto a Finlandia y respecto a Suecia. Así que yo creo que algunos actores nuevos quieren entrar en esta escena para ver qué papel pueden jugar y qué incluso rol de poder pueden estar llegando a tener sobre lo que significaría la incorporación de Finlandia y de Suecia dentro de la OTAN. Antonio, tengo el tema de Turquía más adelante en la agenda para que lo analicemos desde diferentes puntos de vista. Ya vamos para allá. Quiero terminar por analizar un poco este concepto de neutralidad. 80 años, Finlandia ha sido un país neutral allí en el norte de Suecia, ya por casi que un siglo o un poco más ha declarado su neutralidad y rompen esta tradición histórica en estos dos países al determinar este movimiento. Pero ¿qué tanto se puede hablar de este concepto de neutralidad en Europa? Porque, por ejemplo, también vemos el caso de Suiza, que clama ser un país neutral, pero claramente está aplicando las sanciones internacionales contra Rusia. Eso la pone claramente en un bando. Y ha habido muchos debates en el Parlamento suizo. También la misma situación se ve en Irlanda, en otros países como Austria. ¿En qué concepto estamos hablando ahorita de neutralidad, Zaira? Disculpen. Bueno, la neutralidad, todo va a depender de cómo lo miren. Ya en los 90 podríamos decir que Finlandia ya se empezó a asociar con la Unión Europea, ¿no? Empezaron a establecer muy buenas relaciones, formó parte del euro en el 99. Por tal razón, ya habían empezado a desarrollarse unos lazos muy estrechos en relación a Suecia. Suecia fue parte de la OTAN y de la organización militar que se llevó a cabo en Afganistán, de toda su organización, y obviamente tuvo presencias militares. Así que la neutralidad, yo diría que después del 91 ha perdido hasta cierto punto su relevancia en relación a Europa. Claramente han tomado unas posiciones muy claras. Punto importante. Antonio, su concepto de esta neutralidad que se está viviendo en Europa, o estamos ante el inicio de un nuevo capítulo de este concepto. Ya Irlanda lo dijo muy claro. Puede que seamos neutrales militarmente, pero no neutrales moralmente. Así lo dijeron en el gobierno irlandés referente al tema de Ucrania. Sí, yo creo que la neutralidad, y concuerdo con doña Zaira, es una cuestión a veces de conveniencia. Pero dada la situación de guerra en Ucrania y el temor de lo que Putin pues, pueda ser capaz de hacer quizás con otros países, pues evidentemente a veces hay que dejar de lado, los países deben de dejar de lado eso porque aquí digamos gana el temor ante situaciones tan impredecibles con las que digamos Putin ha venido actuando o toda la gran cantidad de amenazas con las cuales Putin pues ha venido más allá de lo militar en Ucrania, ha venido hablando también sobre el emplazamiento de armamento estratégico en algunas fronteras, lo cual pues pone un poco digamos en entredicho la estabilidad de Europa y respecto al tema nuclear, que es algo pues que evidentemente genera siempre mucho temor. Y bueno, yo creo que la neutralidad acá también, usted lo dijo muy bien, bueno, el tema cuando hay que actuar moralmente, yo creo que hay que dejar muchas otras cosas de lado y evidentemente si bien algunos países no son parte de la OTAN, sí son parte de la Unión Europea y han tenido que sumarse, digamos, a esta situación de sanciones en contra de Rusia, en donde también pues Rusia evidentemente ha tenido que aplicar su batería de contrasanciones para ver pues cómo logra ir saliendo adelante. Pero yo creo que estamos en un nuevo capítulo en donde esta situación de inestabilidad o esta relación de Rusia con Europa va a durar muchísimos años en poder resolverse positivamente, porque va a quedar en el aire y en el ambiente europeo una situación de desconfianza por muchos años. Antonio, Rusia, dentro de las reacciones que hubo después de estos anuncios, el gobierno en el Kremlin dijo que si estos dos países se incorporaban a la OTAN, Rusia lo que tenía que hacer era aumentar su influencia a nivel internacional, aumentar la influencia rusa a nivel internacional.
¿Cuál es la influencia rusa a nivel internacional? ¿De qué habla el Kremlin cuando habla de ser un país influyente? Porque económicamente no es un país de la talla de China o de la talla de Estados Unidos. Militarmente, pues ya lo vemos como Ucrania lo está desgastando. Estamos hablando de estos grupos paramilitares como Wagner, la desinformación, los ciberataques. ¿Esa es la presencia rusa negativa? Sí, puede ser perfectamente porque recordemos que el grupo Wagner opera en muchos países de África, sobre todo en regiones que son muy ricas desde el punto de vista energético. En el caso de Libia, por ejemplo, ahí tiene, digamos, una base operativa muy importante sobre lo que significa este grupo o este ejército paralelo al ejército oficial en Estados Unidos, perdón, en Rusia, y eso definitivamente pues le da una mayor amplitud sobre lo que significa y en la forma en cómo Rusia perfectamente puede actuar en otros ámbitos, no necesariamente llevando inestabilidad, pero sí por lo menos ganando espacios de influencia muy importantes en algunos conflictos en los que Occidente participó y terminaron siendo un fiasco, en los cuales pues en este caso Rusia podría estarse aprovechando. Así que yo creo que Rusia tiene, digamos, condiciones más allá de lo que significa la guerra en Ucrania o más allá de abrir nuevos frentes de guerra en Europa que le permiten, digamos, aprovecharse en otras regiones en el mundo para hacer posible eso. Recordemos también que en el caso de América Latina había hablado también de fortalecer lazos militares con Venezuela, fortalecer lazos militares con Nicaragua, fortalecer lazos militares con Cuba, que es, digamos, ha sido el aliado como más histórico desde la crisis de los misiles, pero bueno, tiene, digamos, algunos alcances muy importantes también con algunos países de América del Sur en materia energética, en materia comercial, no de la talla, no del peso como China, digamos, lo ha venido haciendo, pero sí digamos, creo que es parte, digamos, de todo este entramado eurasianista de Alexander Dugin, de tratar de recuperar algunos espacios importantes que tuvieron en su momento cuando existían como Unión Soviética. Y Zaira, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es esa influencia rusa en el mundo que el presidente Putin ha dicho que va a ser su carta a jugar? Si Suecia y Finlandia se incorporan, pues ellos tendrían que expandir su presencia a nivel internacional. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo que vende Rusia? ¿Qué es lo que hace a Rusia un actor influyente a nivel internacional? Bueno, Rusia ha perdido mucho la fuerza que tenía, digamos, durante la época de la Unión Soviética. Ya no tiene la misma influencia que tuvo en el pasado. Pero claro, se perfila delante de muchos países como una fuerza moral, una fuerza ética y un poco se ve como algo que nos asocia como grupo que tiene unas creencias en relación a la familia y lo ven como una forma de estar en contra de los Estados Unidos y en contra, digamos, de la expansión militar de la OTAN en otras partes del mundo. Yo diría más bien que en el espacio latinoamericano a veces uno ve que volvemos de nuevo a los discursos de la Guerra Fría, ¿no? Donde se quieren asociar con Putin simplemente porque no están de acuerdo con muchas de las decisiones que la OTAN tal vez tomó o las decisiones que Estados Unidos ha tomado en el pasado. Pero Rusia ya no tiene ese poder que tuvo en el pasado. No obstante, es un país inmenso, muy rico en minerales, con petróleo, con gas, y tiene la capacidad de apoyar a otras economías, por ejemplo, economías en África que necesitan un apoyo para desarrollar su infraestructura. Pero a mí me parece que esto también es muy peligroso porque muchos de estos países, tanto también en Latinoamérica, no quieren posicionarse a favor de Rusia o tampoco en contra de Rusia. ¿No? Me parece que en Latinoamérica estamos siendo muy cautelosos y también lo vemos en otros países de Asia y también de África, donde han mantenido buena relación con Rusia, están a favor de mantener relaciones comerciales, pero todavía no están al punto de querer arriesgar las asociaciones o los lazos comerciales que tienen con Estados Unidos y en Europa por Rusia, algo que tal vez pasó durante la época de la Unión Soviética, donde se veían bien claros dos bloques. Claro. Zaira, independiente de la coyuntura en la que estamos con el conflicto en Ucrania, esta tensión entre Rusia, Europa y Estados Unidos, Suecia y Finlandia son países que pueden tener ejércitos pequeños, pero están muy bien entrenados. Ya han hecho a lo largo de los años prácticas, entrenamientos en conjunto con la OTAN. Son ejércitos técnicamente muy avanzados y además Suecia hace parte de toda la industria militar global. Ellos han producido armamento, producen aviones caza, han producido diferentes equipos para la guerra. ¿Qué significa para la OTAN que se incorporen estos dos países para este bloque?
A mí no me parece que sea tan significante. Son países importantes, van a traer no solamente soldados y un armamento militar, sino también inteligencia, ¿no? Vamos a ver que en los próximos años muchas de las guerras que se llevan a cabo son guerras cibernéticas y ya lo estamos viendo con Ucrania. A mí no me parece que desde el punto de vista de la OTAN, la nueva incorporación de Suecia y Finlandia vaya a ser algo por lo cual beneficie grandemente a la OTAN, ¿no? Ya en el pasado, como comenté anteriormente, Suecia ha apoyado ejercicios militares con la OTAN y también ha sido parte, ¿no?, de la invasión a Afganistán. Así que como tal, a mí me parece que la adición, ¿no?, de estos dos países a la OTAN es bien simbólica, también manda una señal a Rusia y hasta cierto punto va a ayudar a que estos países empiecen a desarrollar, en particular Suecia, a desarrollar un armamento militar más fuerte, un ejército más preparado para confrontar lo que puede ser en el futuro tal vez algún tipo de agresión de parte de Rusia, aunque yo lo veo poco probable en el caso de Suecia, pero en el caso de Finlandia sí podrían haber algunos incidentes en la frontera. Por lo tanto, yo no creo que para la OTAN es un beneficio como tal, ¿no? Pero sí creo que estos dos países, su incorporación cambia la dinámica de lo que es Europa, ¿no? Claro. Ya estábamos acostumbrados a ver los países nórdicos como muy neutrales y estamos viendo ahora un mayor consenso. Pero no creo que su adición sea de gran envergadura para la OTAN. Antonio, ¿cuál es su opinión sobre esta incorporación? ¿Qué significa para la OTAN? Bueno, pienso lo mismo que ha expuesto la doctora Zaira, por cuanto yo creo que ya la OTAN históricamente ha sido una conjunción de países con altísimos niveles de especialización militar. Yo creo que si hay algo que la OTAN ha hecho desde que existe como tal era tratar, incluso desde la época de Guerra Fría, tratar de ir muy adelante desde el punto de vista militar a lo que significó, digamos, su contraparte, el Pacto de Varsovia en aquel momento. Y yo creo que con el fin de la Guerra Fría, quien se quedó muy atrás en el tema militar, pues fue prácticamente Rusia, cuando quedó, digamos, perdida con la disolución de la Unión Soviética, que fue, digamos, durante mucho tiempo, y eso le permitió a la OTAN poder continuar al ritmo que había venido teniendo durante muchísimas décadas, porque la OTAN no sufrió ningún descalabro. Eso sí, digamos, fue en el caso del Pacto de Varsovia, y eso le permitió a la OTAN mantener ese paso constante de la innovación y de la tecnología en materia militar, que le ha permitido, pues, mantenerse como tal hasta la fecha. Así que yo no creo tampoco que el que se agregue Suecia y Finlandia pues vaya a significar un gran paso adelante, sino que simplemente pues se agregan dos miembros más que vienen, digamos, de alguna manera a fortalecer el esquema de seguridad en Europa, en esta región que ya la hemos hablado varias veces, 1.300 kilómetros de frontera, pues vienen de alguna manera a jugar un papel importante la OTAN cuando antes, digamos, no lo tenía. Así que yo creo que no va a haber mayor variación en ese sentido y la OTAN va a mantenerse tal cual. En esta situación yo creo que la que debería estar más preocupada acá sería Rusia, por cuanto los únicos dos países que no tienen contacto directo con su frontera es Bielorrusia y Ucrania, y de ahí en adelante pues ya los tres países bálticos tienen frontera de contacto y son miembros de la OTAN, y ahora se agregaría Finlandia eventualmente. Antonio, pero esto no muestra de pronto una OTAN un poco más robusta. Usted mismo mencionaba que tal vez lo que evidencia que Rusia no pueda tener ningún tipo de incursión en Finlandia es que no tiene la capacidad militar para estar en dos frentes, digámoslo así, en Ucrania, Donbass, Finlandia. Hablando hipotéticamente de un caso de un ataque a Finlandia, y la OTAN sí se está mostrando un poco más robusta, sobre todo a nivel internacional después del retiro de las tropas de Afganistán, que mostró una especie de ruptura o discrepancia entre Washington y los aliados europeos. ¿No se está aquí mostrando una OTAN un poco más fuerte, más musculosa, y una Rusia un poco arrinconada y acorralada, digámoslo así? Sí, yo creo que si Putin en su momento pensó que la guerra en Ucrania o las decisiones que se debían tomar respecto a la guerra en Ucrania podían resquebrajar a la OTAN o resquebrajar incluso a la misma Unión Europea, que desde el 2014 hasta la fecha ha venido enfrentando crisis, una serie de crisis sistémicas recurrentes en materia económica, de identidad, como estructura. Yo creo que más bien
la guerra en Ucrania terminó fortaleciendo la Unión Europea y terminó fortaleciendo la OTAN, al punto de que, repito, prácticamente Suecia y Finlandia se estarían incorporando cuando más bien era lo que se trataba de evitar. Así que incluso si nosotros nos vamos un poquito atrás, vemos cuando en algún momento la OTAN quiso incorporar a Ucrania y quiso incorporar a Georgia, vimos la respuesta de Putin en materia militar, principalmente en Georgia, la guerra del 2008, y vimos ahora lo que está pasando en Ucrania. Entonces yo creo que finalmente la OTAN se viene fortaleciendo aún más, claro, y incluso la misma Unión Europea, pero estos fortalecimientos ocurren, como se dice en política internacional, cuando hay algún enemigo externo termina fortaleciéndose y nos olvidamos un tiempo por las crisis internas, pero eso es algo que, digamos, no está resuelto. Así que yo creo que mientras prevalezca la crisis en Ucrania, yo creo que la Unión Europea va a mantenerse sólida e incluso la OTAN, y una vez que esta se termine, sea cuanto lo que vaya a durar, yo creo que la Unión Europea tiene que retomar de nuevo todo esto, toda esta situación de crisis interna que ha venido enfrentando con cada uno de sus miembros. Claro. Estábamos hablando de un actor importante a lo largo de estos últimos días y es el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Zaira, es difícil entender a qué está jugando Turquía porque se muestra como un país mediador, ofrece Ankara y a Estambul como un escenario de negociación entre Rusia y Ucrania, pero también le ha vendido aviones no tripulados a los ucranianos después de la anexión de Crimea en el 2014 y ha venido preparando un poco en materia de abastecerle a Ucrania algunos equipos militares, pero también está feliz recibiendo a los ciudadanos rusos que han salido del país, recibiendo sus ahorros en los bancos turcos y también recibiendo los yates y las fortunas de los millonarios rusos que están trayendo su capital de los países de Europa Occidental hacia sus fronteras. ¿A qué está jugando el presidente turco? ¿Qué papel está jugando Turquía allí? A mí me parece que toda esta estrategia es fenomenal. Erdogan se ha aprovechado de un momento geopolítico muy delicado para sacarle provecho, ¿no? Para ver de qué forma esto lo beneficia y está jugando muy bien el juego, tan temprano cuando hubo las sanciones aquí en Londres, donde muchos de los oligarcas tuvieron que huir con sus yates, con sus aviones a otros lados, ¿verdad? Muchos de ellos terminaron en Estambul y terminaron en Turquía y han sido bienvenidos ahí. Pero por otro lado también hay que ver cosas más prácticas. Turquía tiene buenas relaciones comerciales con Ucrania. Volvemos a lo que anteriormente les comentaba sobre Finlandia y Rusia, ¿no? Hay mucha inversión de parte de empresarios turcos en Ucrania y de la misma forma también Turquía es un lugar, un destino turístico para muchos rusos y hay también mucha inversión de parte de los rusos que vienen al país. No obstante, él tiene dos preocupaciones y una es el Partido de los Trabajadores Kurdos y otra es el movimiento Gulen, que en el 2016, según él, orquestó un golpe de Estado para sacarlo del poder. Y esas son dos preocupaciones que él tiene y como hemos visto en el pasado, Suecia y Finlandia no han querido deportar a algunos activistas, ya sea del Partido de los Trabajadores Kurdos o del movimiento Gulen, ¿no? Y por lo tanto, esto es algo que Erdogan tiene que subrayar porque Turquía lleva una guerra ya de décadas contra el Partido de los Trabajadores Kurdos y luego en Siria hay una facción del Partido de los Trabajadores Kurdos en la cual también está buscando apoyo del ámbito internacional en contra de esta sección del Partido de Trabajadores Kurdos. Así que esas son sus preocupaciones. Pero por otro lado, hay una serie de ganancias que él quiere aprovechar en este contexto. Una de ellas tiene que ver con los lazos comerciales que los une con Ucrania, pero también no tiene interés en enfrentarse a Putin. No tiene que hacerlo, ¿no? Además, no olvidemos que Turquía está en control, ¿no?, de este estrecho en Estambul, que es muy importante tanto comercial y militarmente. Así que tiene una posición muy delicada que tiene que manejar ahí. Así que creo que está aprovechando todo lo que está sucediendo, pero a la misma vez también creo que está claro de que él tiene unas preocupaciones y quiere que se le atiendan. Yo sé que ha dicho durante el día de hoy que está en contra de que Finlandia y Suecia entren a la Unión Europea. Yo creo que eso les va a ser difícil, pero creo que hay un espacio para negociación y eso es lo que él está buscando. Sí, Zaira hace referencia al estrecho de los Dardanelos y el Bósforo que une precisamente el mar Mediterráneo con el Negro y permite el acceso a costas del sur de Rusia y a las costas del sur de Ucrania. Antonio, sobre este mismo tema, ¿qué tanto peso puede tener entonces Turquía dentro de la OTAN, dentro del escenario internacional para impedir este ingreso de Suecia y Finlandia a nivel
de la OTAN, de este organismo, por los argumentos que ya decía Zaira, por todas estas críticas de refugio de algunos rebeldes, de algunos políticos del PKK, etcétera. Sí, bueno, recordemos que recientemente, dentro de todos estos argumentos a los que Erdogan hizo referencia de por qué se opone a la incorporación de Finlandia y de Suecia, recordemos que también para que un miembro sea aceptado dentro de la OTAN tiene que haber un acuerdo unánime, es decir, no es una cuestión de votación, simplemente tiene que haber un acuerdo unánime de todos los miembros, y con que uno se oponga, pues prácticamente, digamos que en caso de que Turquía se opusiera haciendo valer esos argumentos, pues prácticamente Finlandia no estaría entrando, o incluso Suecia, a pesar de que los parlamentos de estos dos países ya han discutido ampliamente la incorporación y ya están pidiendo, digamos, las adhesiones que se requieren, pero es una cuestión de acuerdo unánime, y esto podría eventualmente traerse abajo la posibilidad de que en Finlandia y Suecia ingrese, que es un poco también la posición que tuvo en su momento Víctor Orbán en Hungría con el tema de las sanciones, que se oponía, y por tanto ahí hay todo un juego también de donde políticamente se le estaría sacando provecho, y Erdogan, como ya muy bien lo dijo la doctora Zaira, pues juega, digamos, con ese tipo de crisis, ya ha jugado con otras crisis. Recordemos también que las relaciones de Turquía con Rusia en algunos momentos no han sido del todo buenas, sobre todo por la forma en cómo se ha abordado la guerra en Siria, y bueno, ahí tenemos una presencia de Rusia militar en Siria, y Turquía también juega un papel muy importante con el tema de los kurdos en el norte, sobre todo en la ciudad de Rojava, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos también que el tema de un acuerdo unánime, pues Turquía podría ser una carta importante que podría traerse abajo eventualmente la incorporación de estos dos países. Me queda un minuto para finalizar el programa. Quiero hacer las conclusiones. Comienzo entonces con Antonio, dejo a Zaira para el cierre. Su conclusión, ¿qué va a suceder? Bueno, yo primeramente espero, yo creo que lo que se desea es que esta guerra en Ucrania termine. Creo que es una guerra que, más allá de la valoración geopolítica que Putin haga, es una guerra sin sentido, es una guerra en donde prácticamente todos están perdiendo ahí en Europa, e incluso a nivel mundial, porque las sanciones económicas de Europa Antonio, contra Rusia tienen una dimensión en realidad global. Antonio. Así que yo creo que aquí todos estamos perdiendo en esta situación de la guerra en Ucrania. Zaira, 30 segundos para la conclusión. Adelante. Desgraciadamente esta es una guerra que va para largo, y yo creo que todos estos cambios que estamos viendo, la nueva adición a la OTAN de nuevos países, la posición de Turquía, todo esto está haciendo la guerra, hasta cierto punto ha afectado todo lo que está sucediendo en Europa. No creo que vaya a finalizar pronto, y creo que lo que nos espera en los próximos meses, especialmente en verano, va a ser crítico. Pues a Zaira y Antonio les agradezco mucho por este análisis para la audiencia de France 24 en toda América Latina. Ya vamos a ver cómo se van desarrollando los hechos en torno a este conflicto en Ucrania después de esta invasión de Rusia. Muchas gracias a ustedes por la sintonía. Pueden seguir dejando los comentarios y preguntas a través de las redes sociales, y pueden seguir viendo France 24. Sigan con nosotros.